Estás intentando comenzar tu tienda Shopify y te sientes perdido, no sabes por dónde comenzar, no quieres cometer ningún error. Bueno, en este video te voy a enseñar cómo crear tu tienda online de Shopify desde principio a fin, evitando los errores más típicos que cometen los principiantes. Lo primero que tenemos que hacer es ir a shopify.com, independiente del país donde estemos, y nos vamos a la prueba gratuita. Una vez acá, hay muchas opciones para conectarse. La más fácil es Google. Yo no recomiendo usar Facebook, la verdad, pero en este caso vamos a usar la de email. Una vez dentro, le voy a pedir algunos datos. Acá nosotros vamos a empezar a rellenar. Voy a colocar acá mi mail, mi nombre, y voy a repetir mi nombre, y una password. Por ahora yo creo una facilita, pero la idea es que sea una que ahí abajo le salga strong. Ojalá con signo de interrogación, con signos, con puntos, con mayúsculas, etc. Y acá vamos a comenzar a crear tienda. Y acá vamos a hacerle clic a crear tienda. Y a veces pasa esto que te hace como bloquearte nuevamente. Acá nos van a dar un poco de publicidad mientras se crea la cuenta. Ahí esperan, no debería tomar más de 1 o 2 minutos máximo. Ya entramos a nuestra tienda. Y acá nos dan la bienvenida, nos van a hacer una pequeña encuesta, en verdad. Esta encuesta es para ellos, no es importante, ni siquiera tienen que responderla, pero nunca está de más ayudar a la empresa para que después nos pueda atender mejor. Una vez que ya pongan todos sus datos, vamos a caer acá. Acá hay una guía de instalación, guía de configuración. No es la mejor guía del mundo, se puede hacer de muchas mejores formas, pero es una guía bastante buena para las personas que están recién partiendo. ¿Vale? Vamos a ir acá a agregar producto. Y ojo, ¿por qué agregar producto está antes que personalizar tienda? Realmente porque la personalización de la tienda va a depender de que tengamos productos y que tengamos categorías. Así que vamos a crear eso primero. Vamos a darle acá, agregar producto. Vamos a ver que acá tenemos al lado cómo nos muestra cómo agregar. De hecho, si le damos clic acá, nos va a agregar un producto de muestra. Con fotos, con todo, y así es como un producto debería quedar. Yo les voy a, bueno, falta el precio y eso, le vamos a poner ahí 500 pesos. Y lo vamos a vender a 600. 600 el precio antes, lo vender a 500 y el costo por artículo nos costó 100. Es súper importante, le va a salir el margen y la ganancia. Y si se fijan, si ponemos un cero más, sale que están en pérdida. Para que más o menos tengan claro hasta qué precios pueden ir. Que por ejemplo, queda con un 80 de margen, igual podemos hacer publicidad, podemos promocionarlo, etc. El margen fuera muy pequeño, podemos, pero hasta cierto nivel. Acá se puede agregar el SKU. Lo importante si lo están trabajando, por ejemplo, con VSale, que sea el mismo SKU que está en VSale para poder rastrear la cantidad, una vez que se haga la integración de la aplicación. Acá por ahora no le vamos a poner SKU y le vamos a poner que tenemos disponibles 10. ¿Vale? Pues les voy a mostrar que no necesariamente va a salir así como está ahora, sino que tiene otra forma en la que puede salir. Y esto es súper importante. La parte del peso, obviamente no pesa 50 kilos, les va a servir para cuando tengan integración con envíos, que les ayuden a calcular más fácil el costo del envío, o ustedes mismos, si tienen varios productos y quieren ver más o menos cuánto les va a pesar un paquete, porque saben que el proveedor de logística les cobra por el peso, ahí está. Acá pueden agregar las variantes, vamos a agregar tamaño, en M, y en ese más que nada para que lo vean. Acá directamente pueden agregar las categorías, las colecciones, perdón, bueno, lo mismo, categorías, colecciones, y acá etiquetas, con las etiquetas para poder después hacer las colecciones de forma automática. Le damos a guardar y está listo. Ahora les voy a mostrar cómo se crearía desde cero, incluso sin esto, para que puedan ver más o menos cómo tendrían que ir. Van a productos, acá a la esquina superior, agregar producto, a poner bicicleta, o sea, bici. La descripción, vamos a subir una imagen, le vamos a poner un precio, 5.000, antes costaba 6.000, yo la compré por 2.000. Lo mismo. Acá vamos a la categoría, homepage, no tenemos otra por mientras, y etiqueta la vamos a poner bici. Perfecto. Acá lo mismo, rastrear cantidad. Si se fijan acá, esta está solo ubicada en una ubicación de las que muchas que podríamos tener, el otro es algo automático. Acá se pone cuánta hay en esta ubicación. Cuenta. Ahí le vamos a poner si tiene código de barra, y de nuevo nos vamos al peso, esto estará, no sé, pero el peso 100 kilos, pero bueno. Y nos vamos al color, lo vamos a poner negro, rojo. ¿Vale? Y guardamos. Y ahí tenemos otro producto, pero creado ahora por nosotros. Las colecciones. Muchas personas tienden a asustarse con el tema de las colecciones. No es algo complicado. Lo que yo sí les recomiendo es que antes de que empiecen a crear las colecciones tengan un diagrama del orden que van a tener sus colecciones. Van a separar todo en hombre y mujer. Vamos a ver qué tipo de bicicleta. O de la bicicleta vamos a ver color, aro o algo más, algún otro filtro. No es necesario que todos los filtros tengan su categoría. ¿Vale? Por ejemplo, color, tamaño, no necesitamos crear una categoría aparte. Podemos trabajarlo solo con filtros. Los filtros es un tema aparte, se lo voy a enseñar en otro video. Pero la idea es que por lo menos
con las categorías ayuden a la persona a encontrar el producto que quiere. Por ejemplo, tendríamos que tener bicicletas, sí, bicicleta montaña también, o sea, bicicletas como general, todas las bicicletas. Bicicleta montaña, bicicleta enduro, bicicleta ciudad. Dentro de eso, quizá una sección niño, si es que alguna de esas tiene niño, ese tamaño como que sí importaría en este caso. Y dentro de eso incluso podrían tener las marcas. Podríamos tener las bicicletas enduro de tal marca, las bicicletas enduro de otra marca y así. Entonces nos vamos a ir a crear colección. Vamos a poner acá el nombre de la colección. Bicicletas lindas. Por mal escrito. Perfecto. Vamos a subir una foto de la colección que va a ser la misma. Y ahora una descripción. Y ojo acá que como que uno no podría agregar producto de alguna forma. Tenemos la forma automatizada, que es con condicionales, que eso lo puedo hacer un video aparte. Por ahora vamos a probar la forma manual. Guardamos. Recién después de guardar vamos a poder seleccionar los productos. Vamos a poner bicicleta. ¿Vale? Y ojo acá, esto también aparece en la página de producto, que es para cómo se va a ver tu URL en el motor de búsqueda. Esto es importante modificarlo, pero no lo vamos a ver ahora, no vamos a entrar en detalle. Nos vamos hacia... Vamos a crear otra colección. Vamos a hacer jabón, creo que era lo otro que habíamos subido. Pum, pum. No va a tener foto este. No, sí, no va a tener foto para que vean qué pasa. Y guardamos. Y ahora vamos a elegir el producto. Listo. Vamos al inicio y nos falta ahora personalizar la tienda. Esto es un mundo y dependiendo de la complejidad que tengan del tema, va a ser mucho más complejo. Obviamente, entre más complejo el tema, más linda se va a ver su página, más cosas van a poder hacer con ella. Por ahora lo que les quiero explicar primero es la galería de temas. Acá tenemos 5 temas gratuitos, de los cuales mis preferidos están acá, que sería Dawn, Refresh, Sense. Los demás, la verdad, no son nada del otro mundo. Nos vamos a ir a la tienda de temas. Dentro de la tienda de temas, súper importante, he visto muchas personas cometer este error. Tenemos los gratis, que si no tienen plata para pagar o están probando recién, yo les recomiendo los que les dije. Sense, quizás Right también podría ser. Refresh y Dawn. Ahí están. Los seleccionan y listo. Después de hecho vamos a seleccionar uno. Vamos a revisar los pagados ahora. Vamos a ordenarlos de menor a mayor. ¿Vale? Este tema de acá, vamos a tener un tema que no funciona bien. Se los digo al tiro. $140 por un tema que no funciona bien. Vamos a ver el demo. Fijan, nada del otro mundo. En esto. Ya, perfecto. Y acá, este carrusel yo debería poder arrastrarlo y que se mueva bien. Es bastante raro. Es decir, si se fijan, se buguea un poco. Con esto lo podemos mover, pero igual no es tan smooth que cobran $140 por esto. Yo la verdad pasaría de acá. Incluso si nos vamos así como a los pro, no a los pro, pero los que te cobran harto, miren, podemos llegar hasta $400. Y de nuevo, nada del otro mundo. ¿Está bonita la página? Sí. ¿Cuál es la gracia de estos templates, entre comillas, que es tan fácil de modificar porque están muy bien programados? Pero hay muchas páginas que venden templates que tienen lo mismo. Acá está este botoncito, para agregar directo al carrito. Perfecto, pero no es nada del otro mundo, la verdad. Por ejemplo, esto que está acá está hecho específicamente para zapatos. Ahí pueden ver apparel. Acá también probablemente va a tener las tallas L, M. Va a seguir la misma lógica que, claro, tiene acá. Pero la verdad, insisto, nada del otro mundo. Así que vamos a volver a templates y vamos a seleccionar desde acá. Vamos a seleccionar, de hecho, este. Sense. Probar tema. Y ahí se está instalando. Que termine. Voy a borrar el otro que instalé sin querer, de hecho. Sería este. Ahí se puede probar y después lo pueden comprar. Eso es relativamente bueno. En las otras páginas no se puede probar, pero la verdad no se lo recomiendo. Acá vamos a esperar a que cargue y le vamos a poner personalizar. Ahora vamos a personalizar el tema y acá va a estar toda la estructura. Acá tenemos dos opciones. Podemos ir recorriendo esto arriba hacia abajo en el orden que quieran o podemos hacerle clic directamente a algo. Por ejemplo acá. Y lo puedo modificar. Hola. Acá seleccionamos la foto, nos vamos a ir a las gratuitas y vamos a elegir esta. Bien, abrimos. Todo acá, fijan, le vamos a poder cambiar el color también acá. Y esto ha sido un poquito más complicado y acá tienen que tener ojo sobre todo los temas que vienen programados de Shopify. Yo no le puedo cambiar el color que yo quiera directamente desde acá. Simplemente puedo hacer esto. Igual es raro, ¿vale? Le vamos a dejar en este morado.
Entonces, para esto lo que tienen que hacer es ir acá a la tuerquita, a colores, y pueden modificar el esquema de colores. Pero tampoco hay muchas opciones. Entonces, claro, puedo cambiar el texto, puedo cambiar la etiqueta del color, puedo cambiar el degradado, pero no es muy personalizable lo que podemos hacer. También recomiendo los temas normales. Acá vamos a tener esto, y dentro de cada una de estas cositas van a haber más cosas que podemos agregar o modificar. Por ejemplo, acá vamos a agregar una leyenda y va abajo del botón, ¿vale? Obviamente esto está predeterminado, yo no puedo pescar la leyenda y ponerla acá. Después nos vamos a ir a la colección destacada, que por eso les dije que era importante tener productos, porque si no esto no se iba a ver, no se iba a ver nada de esto. No van a ver cómo se ve el precio comparado, no tendríamos una visual de esto. Acá podemos cambiar la colección, podemos cambiar el número máximo de productos, cuántas columnas, por ejemplo, voy a poner una columna, pum, lo muestra en grande, o sea, bastante raro que no están optimizadas las fotos, 2 columnas. Y así no va, porque tenemos 2 productos, deberían quedar así. Obviamente la calidad de esta foto debería ser mejor por la saque de Instagram. Brillante completo los productos y ahí pueden ir tocando varias cositas, ¿vale? Acá es importante ir jugando, por ejemplo, esto, para que se adapte a la imagen. Y ver que esta era cuadrada y que esta no. Obviamente lo mejor es cuadrado. Y pueden ir cambiándole la forma en que se muestran. Arco, diamante. A mí la que más me gusta es Gota. Como que le da un estilo un poco más... Pero la verdad, predeterminado es más que suficiente. Y acá, por lo que están viendo, se acabaron estas cosas. Ah, oye, otra cosa que me salté es el encabezado. Acá lo pueden modificar. Pueden hacer que se desplace hacia arriba. Pueden que sea un mega menú, que sea lateral nomás. Ahí ven que está al lado. Para pum, está abajo. Pueden ir jugando con estas cosas. Oye, ojo. Otra cosa importante es esto. Muchas veces esto, la configuración del tema, les va a salir cerrada. Y que se le clic a abrir y van a tener muchas más opciones. Y acá pueden poner el logo. En este caso no tenemos, y vamos a poner a mí y el logo le va a aparecer ahí al medio en vez del nombre de la tienda. ¿Vale? Acá pueden ir modificando el ancho del logo en el escritorio. Lo más grande o más chico. Y estas redes sociales, después cuando las va integrando de una, van a ir apareciendo. ¿Vale? Acá por ahora están las de Shopify, así que no hay mucho más que hacer. Y acá es donde viene como un poco más la parte más entretenida, donde pueden personalizar más la tienda, en agregar sección. En agregar sección, vamos a poder ir agregando varias cositas. Por ejemplo, vamos a agregar un producto destacado. Este producto, hacen clic acá, vayan por aquí, buscan el producto, vamos a poner el jabón. Y ahí queda el jaboncito. Pues acá abajo tenemos la suscripción email. Y vamos a hacer que voy a agregar una imagen con texto para hablar un poco de la marca. ¿Vale? Acá. Y acá hablo un poquito de la marca. Nada del otro mundo. Yo siempre tengo la manía de ir guardando, por si acá, pero no es necesario. Pero no, eso sí, no se puede editar al mismo tiempo con otra persona, que se va a guardar solo una función, y si cierran y no guardan, se pierde todo. Después vamos a agregar acá, por ejemplo, ahora vamos a agregar, por ejemplo, un artículo de blog, y vamos a agregar además, no tenemos blog todavía, pero vamos a agregar un video y un formulario de contacto. Y después me pongo a pensar y digo, ¿sabéis que en verdad quiero que la gente me contacte más? No debería tener el formulario tan abajo. Y lo dejar acá, abajo el producto destacado. El producto, cualquier cosa, pum. Fíjense en este error de acá. Cargue un tema oficial de Shopify. ¿Cómo solucionamos esto? Usualmente, se va acá a la parte del producto destacado. Apretáis un par de botones y listo. Se arregló. Además, este error, a pesar de que pasa bastante, no necesariamente se transfiere a la página web. Solamente se ve acá en el editor. Vamos a guardar y con esto tenemos la página de inicio. Obviamente acá está muy fea y ahí tienen que meterle harto más cariño para que se vaya viendo bien, pero les voy a mostrar también que pueden editar los productos. Hagamos la plantilla de productos. Van aquí. ¿Sabéis qué? Quiero que el precio se vea un poquito más abajo que la variante, lo cual sería raro, pero no importa. Vamos, ¿sabéis qué? Quiero el precio al lado del botón de compra. Pum. Ahí está el precio al lado del botón de compra. O sabéis que no quiero que tenga descripción porque no la he llenado, se ve bastante feo. Pum. Ah. Productos relacionados. Obviamente acá no tenemos más productos. Así que es difícil que muestre productos relacionados. Y el que tenemos no está tan relacionado, la verdad. Acá además podemos agregar otra sección. Por ejemplo, vamos a hablar de esta bici. Queremos hacer como un tipo landing page. Vamos y ponemos una de estas. Acá ponemos otra foto de la bici, ojalá. Yo voy a subir la misma, no tengo más. Y acá hablamos de las ventajas que tiene la bicicleta. Y después podemos, por ejemplo, trabajar lo mismo acá.
imagen con texto, decimos, pero ya no quiero que quede así, se ve muy raro que esté todo el rato al mismo lado. Se van acá, posición del contenido, imagen al lado 2. Y ahí les va quedando intercalado. Pues lo mismo para colecciones, colección predeterminada, así se van a ver, van a estar los filtros. Como les digo, esto se puede modificar y les voy a explicar un video aparte. Y acá va a estar la foto de... Y acá, como se fijan acá, se ve la foto que le pusimos a la categoría. Obviamente, intentar trabajar una foto en este aspecto. Pues todas las páginas en verdad son casi todas modificables, menos el checkout, ¿vale? Y el carrito tampoco tiene mucho que se le pueda modificar. Pues tenemos la lista de colecciones, que esto igual es súper importante porque donde al final la persona, el catálogo real, donde van a meter y van a ver todo lo que ustedes venden, y acá es importante que estén bien ordenadas, que tengan hartas categorías, etc. O sea, no hartas por tener, sino que hartas que sean útiles. Después vamos a los blogs, no vamos a ver mucho ahora porque no tenemos ningún blog. No se va a ver, pero el blog que viene por default se llama News. Y con esto ya tendríamos más o menos armado el tema de la configuración de la página, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a inicio y vamos a ver qué sigue. Y acá dice, bueno, el dominio, obviamente quiere que agreguemos dominio. Esto se van a ir a agregar dominio, pueden comprarlo directamente en Shopify. Si no van a usar un .cl, yo recomiendo que lo compren acá. Si van a usar un .cl, es bastante engorroso, si les voy a hacer un video aparte, cómo colocarlo. No es difícil, no es nada del otro mundo. Si quieren me dejan un mensaje, se los puedo hacer yo mismo. Pero no es tan fácil como un dominio de shopify.com, ¿vale? Otra cosa que es importante para la tienda es ir a detalles para compartir. Esto es cuando la gente mande su link por las redes sociales, etc. Acá vamos a ver cómo se va a ver en Google. Acá es importante que pongan algo relevante para el usuario sobre su página. Una descripción. Acá lo mismo, pero esto es como se va a ver cuando se comparta en las redes sociales. Vamos a poner la foto ahí, va a salir el título que pusieron acá arriba, la URL y la meta descripción, que es la que está acá. Y esto de acá, ahora ustedes van a decir, oh, ahora se viene la parte de configuración de Google Analytics, Pixel y todo. Sí, antes se hacía acá, ya no se hace acá, ¿vale? Así que esto de acá, ignórenlo, no es importante para nada. Pero esto sí, la tienda que tenemos nosotros está protegida por contraseña actualmente. Es decir, esto que está acá, como nosotros vemos nuestra tienda, no la puede ver nadie más. Ustedes no la puede guardar, lo he guardado. O no cambié, creo que la imagen de acá. Pero esto no lo va a poder ver nadie. De hecho, lo que va a ver la gente va a ser esta página que está acá, que de hecho la pueden modificar, así que se la voy a mostrar directo desde la tienda online. Personalizar. Del antiguo. Pero bueno. Acá en personalizar nos vamos a otros y acá está password. Esta es la página que ellos van a ver. Podéis tomar los correos de las personas, no se va a abrir. Si tú ponís estar usando contraseña, te va a pedir la contraseña, que es la que tenemos acá. Yo recomiendo cambiar esta contraseña, algo que ustedes se vayan a acordar que es, y después cuando le pasen el link a la persona o si está mostrándoselo a un cliente, que lo manden y le manden la contraseña hasta que ya la tienda esté disponible. Y ahora nos vamos con otras cositas importantes, que serían los envíos. Si no lo configuran, las personas no van a poder comprar. Y después les voy a mostrar el tema de las políticas, cómo hacer las políticas de forma muy fácil con Shopify. Todas las políticas menos las de envío, privacidad y todas esas cosas. Las de envío las van a tener que notar ustedes. Y después les voy a enseñar a poner un método de pago, que en este caso hacer la transferencia. El resto de los métodos de pago lo puedes ver en otro video más adelante. Nos vamos a crear un perfil nuevo. Vamos a ver que ya nos tomó que estamos en Chile. Vamos a ir acá a Chile. Y que nosotros repartimos Santiago, así que vamos a hacer una tarifa para todos los países, para todas las regiones que no sean Santiago del Paraíso, porque nos sale más barato. Esto nos va a poner envío caro. Esto es para nosotros nomás, no, el cliente nunca va a ver esto. Y vamos a agregar tarifas. Acá, estándar, va a ser, a todos les vamos a cobrar 15.000 pesos. Pum. Y si ustedes quieren, por ejemplo, un envío rápido, los podemos cobrar a 35. Pum. Ahí tenemos 2 envíos para estas regiones. Ahora, no le pusimos Santiago ni Valparaíso. ¿Qué pasa si se mete un cliente de Santiago Valparaíso? No va a poder comprar. Por lo tanto, tenemos que crear la zona Santiago Valparaíso. Vamos acá, creamos todas las regiones, incluimos Valparaíso y Santiago.
Y ahora les voy a mostrar rápidamente cómo hacer un envío condicional. Vamos a poner acá envío gratis, free, y le vamos a decir siempre y cuando el precio del pedido sea mínimo 1500. ¿Estamos listos? No, señores. Acá lo puse en kilogramos, disculpen. ¿Qué es lo que pasa? Si alguien me compra menos de 15.000 pesos, no va a tener disponible ningún tipo de envío. Por lo tanto, tenemos que agregar una tarifa que va a ser estándar de nuevo, pero en Santiago. Así que les vamos a cobrar, no sé, 3.000 pesos por el envío. Obviamente no están tan baratos. Nos vamos a ir precio del pedido y vamos a poner desde 0 hasta 1.990. Importante que esto quede así, porque lo incluye. Si alguien compra de 15.000, cae en este tramo. Si alguien compra 14.990, cae en este otro tramo. Y no tiene envío gratis. ¿Vale? Ahora estamos de acuerdo. Ahora nos vamos a ir a la parte de pagos. Acá en la parte de pagos, como estamos en modo desarrollador, no hay ningún problema. No es que no hay ningún problema, no lo podemos colocar. Ahora estamos listos. PayPal no se lo recomiendo. Los proveedores que van acá, a pesar de que, por ejemplo, Mercado Pago no salga, igual se puede utilizar. Pero eso es video tutorial aparte completamente. Y hay varios en Chile que se pueden usar, si no pueden elegir uno de estos, el que más les acomode. Ahora les voy a enseñar cómo poner el pago manual de depósito bancario. Acá en detalle adicional, usualmente yo pongo las instrucciones. A pesar de que abajo acá diga instrucciones de pago, usualmente acá sería como a la cuenta que aparecerá abajo, envíanos el comprobante a este correo. Arroba, punto. Listo. Y acá todos los datos. Nombre del banco, root, tipo de cuenta, etc. ¿Vale? Activamos depósito bancario. Si se fijan, se activó con cualquier tontera. Porque la idea del depósito es simplemente que ustedes puedan darle la instrucción al cliente de cómo hacerlo. Una vez que ustedes verifican que la transacción está, le ponen pagado al pedido dentro de Shopify. Con eso ya tendríamos una tienda que podríamos empezar a vender. En el próximo video les vamos a hablar de descuentos, marketing, cómo configurar Facebook, cómo configurar Google, una serie de cosas. Por ahora, con esto ya estamos listos como para, si tenemos que sacar una venta urgente, bueno, ya más que suficiente, preocúpense de que el tema de la tienda se vea relativamente bien. ¿Vale? Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, déjenlo en los comentarios. Si es que aún así vieron que esto era demasiado abrumador, déjenme un mensaje en los comentarios y yo los puedo ayudar. Fuera poco, los ayudo rapidito, 5 minutos, no hay ningún problema. Para algo muy largo, ahí les doy alguna tarifa. También les voy a dejar mi perfil de Fiverr para que lo puedan revisar. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.